Bueno, es un placer hoy, miércoles 3 de noviembre, presentar a los profesores Mirta González y Alberto Landro, que integran el Centro de Investigación en Econometría, el cual pertenece al Instituto de Investigación y Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Estamos particularmente contentos de que hayan tenido la oportunidad de realizar una ponencia en este seminario. Mirta y Alberto, digo, por lo menos los últimos 15 años han realizado numerosas obras, muchas de ellas disponibles en el sitio web del Centro de Investigaciones en Econometrías. Comenzaron estudiando problemas de predicción en el mercado financiero, posteriormente distribuciones Levi estables en los mercados de capitales, y luego una serie de obras dedicadas a la probabilidad. En particular, una obra se titula Acerca de la naturaleza del azar y el concepto de probabilidad, y posteriormente acerca del problema de Bernoulli y la determinación del verdadero valor de una probabilidad. Entre sus libros se encuentra también la obra Elementos de econometría de los fenómenos dinámicos, con referencia a procesos estocásticos lineales unidimensionales. La ponencia de hoy se titula De controversis in probabilidad, teoría epistémica de la casualidad versus bayesianismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un placer y les agradecemos profundamente que hayan aceptado nuestra propuesta, que como ven por la naturaleza ya del título, en realidad no encaja mucho con las presentaciones anteriores que hemos atendido y que en general son más bien aplicadas, digamos, de cuestiones econométricas aplicadas. Así que bueno, nosotros efectivamente, como recordaba recién Marco, que ya no me acuerdo, empezamos también, no me acordaba, en realidad también empezamos por las aplicaciones y bueno, a medida que uno va haciendo aplicaciones, después con los años a ustedes también les va a pasar, es que va intentando profundizar la cosa y cuando profundiza ya llega casi se aproxima más a la epistemología de las cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando ahora las cuestiones de cálculo están solucionadas por los software o las programaciones que uno mismo realiza. En este caso, les vamos, el trabajo que les vamos a compartir con ustedes y que, como decía bien Alberto, es un trabajo que, bueno, todavía falta terminar algunas cuestiones formales y que queremos justamente compartir con ustedes para que charlarlo y hagan los aportes que consideren oportunos, necesarios, las consultas, etcétera, etcétera. Forma parte de un proyecto más amplio que se llama De controversis in probabilitate. Bueno, le pusimos así un título muy lindo en latín, recordando nuestros años de juventud, cuando uno aprendió algo de latín en el secundario, pero bueno, que justamente a propósito de las controversias históricas en probabilidades. En este caso, le hemos elevado a Marco una serie de propuestas, digamos, y la he elegido, y nos pareció, coincidimos con él, en esta que es la teoría epistémica de la causalidad versus el bayesianismo, que es un poco la más novedosa de las controversias que le hemos propuesto, y que, bueno, es la más reciente, de la que nos estuvimos dedicando, y bueno, que es la que vamos a compartir. Y hay un tema ahí, una palabrita que a mí me apasiona y que creo que nos debería apasionar a todos, no solo apasionar, sino llamar la atención y dedicarnos mucho al tema de la causalidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, estábamos hablando recién, haciendo un poco de broma sobre la causalidad, pero es un tema bastante serio, así que, bueno, allá vamos. Ustedes tienen, les cuento, hemos decidido por cuestiones de tiempo y porque la naturaleza del tema, digamos, es un poquito complicada para el que está un poquito alejado de estas cosas,
hemos elegido hacer un poquito más amplias que lo que hacemos siempre, porque suelen ser muy escuetas nuestras diapositivas, pero como hay mucho concepto y mucha cosa, hemos decidido hacerlas un poco más completas, incluso para no dispersarnos, porque si no, digamos, estos temas dan para alejarse y no queremos exceder mucho tiempo del que tenemos disponible, del que ustedes tienen disponibles. Así que bueno, esta primera diapositiva es la que han recibido como la síntesis del trabajo, el resumen. Como toda síntesis y como todo resumen, la verdad que está muy compactado y suele ser bastante inexpugnable, por cierto, dada la naturaleza del tema, pero donde se destacan justamente los objetivos y lo que hemos conseguido demostrar en él. Entonces, bueno, hemos, digamos, dadas ciertas características, se los leo para que todos estemos en onda. Dadas las características de biconceptualidad de las probabilidades, relacionadas con las hipótesis acerca de las características causales inherentes a los sistemas económicos dinámicos, a partir de una teoría epistémica, epistemológica, digamos, de la causalidad, consistente en la sustitución del condicionamiento bayesiano clásico por el principio de entropía máxima, que conduce a una versión del principio principal, caracterizada por un bayesianismo convexo, ya bastante complejo suena todo esto, pero a partir de todo eso, logramos demostrar la vinculación de la probabilidad analítica, condicionada por una estructura causal, inherente a una concepción de política económica, que nosotros cuando hacemos modelos uno siempre adopta como punto de partida. Demostramos la vinculación de la probabilidad analítica a partir de una estructura de política económica y el ámbito empírico, proporcionado por los métodos estadísticos inherentes a la naturaleza de la chance, de la probabilidad, es decir, a la parte empírica, la parte frecuencista. ¿Okay? Además, asimismo, según la teoría epistémica de la causalidad y de acuerdo al criterio de calibración de la chance, también hemos demostrado la naturaleza subjetiva de las relaciones de causalidad que condicionan el comportamiento de un sistema económico dinámico basado en una función de creencia imprecisa. Es decir, que logramos demostrar, ustedes verán, digamos, ahora les haremos el desarrollo de esto, logramos demostrar la naturaleza subjetiva, ¿no?, de las relaciones causales. Así que bueno, para eso tuvimos que apelar a unas cuantas cosas un poquito complicadas, que bueno, por eso palabras tan raras. Entonces, en principio, comencemos por la naturaleza estocástica de la causalidad en los fenómenos económicos. Analicemos eso. Lo vamos a hacer a través de los elementos de la inferencia abductiva. ¿La abducción qué es? La abducción constituye un tipo de inferencia dirigida al descubrimiento de hipótesis causales. Fue desarrollado por Peirce allá a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el ámbito de su lógica del descubrimiento científico, y que está definida por un silogismo, en el cual la premisa mayor es cierta, y la premisa menor es solamente posible, por lo cual la conclusión es incierta. Según la naturaleza del conjunto de información que tomemos como punto de partida, y sobre todo de la característica que expresa la conclusión, es posible reconocer tres tipos de inferencia. Como ustedes saben, la inducción, cuyo resultado es una síntesis; la deducción, cuyo resultado es una tesis, ¿no?, un teorema; y la abducción, cuyo resultado es una hipótesis. ¡Opa! A partir de un conjunto de observaciones y a través de un razonamiento asociativo, la inducción consiste en la caracterización de una relación presuntamente constante entre una supuesta causa, que sería la X, y un efecto, que produce como conclusión una síntesis solo probable, es decir, la probabilidad de que el efecto haya sido producido por una cierta causa denotada acá por X. La deducción se inicia donde termina la inducción. El punto de partida es una regla o ley conocida, de la cual se obtienen las conclusiones que constituyen derivaciones necesarias de la relación de implicación.
De modo que si la premisa es verdadera y el razonamiento mecánico es correcto, la conclusión es una tesis cierta. La abducción, por su parte, es un método de inferencia que permite retroceder hacia una causa posible a partir de un efecto observado. Y en este retroceso intenta descubrir, a partir de la experiencia, el nexo que vincula el efecto con la causa, generando una conclusión consistente en una hipótesis causal probable. Es decir, que dado un efecto observado, el efecto Y, la probabilidad, existe una cierta probabilidad de que X sea la causa que lo genera. Es decir, que en realidad lo que estamos acá es haciendo referencia, y nos tenemos que remontar al teorema de Bernoulli, al teorema de las causas de Bernoulli, que es, en realidad, está en la base de toda la teoría de modelos. ¿Sí? Y en realidad un poco, no sé si acá, digamos, pero en realidad un poco la motivación del trabajo, que por cierto en principio es muy abstracto, se vincula a los modelos, a la teoría de modelos, a la econometría, porque siempre el punto es, bueno, supónganse, nosotros tenemos un tema muy comentado en Argentina, como ya hemos comentado hace un ratito, es el tema de la inflación. Y nosotros en realidad escuchamos distintas versiones, sobre todo, bueno, que la inflación viene, digamos, según la teoría que uno adopte, uno puede escuchar que viene por emisión, que viene por esto, por cuestiones estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en realidad lo que dijimos es, nosotros observamos la inflación, como observamos cualquier variable económica, es decir, la demanda de dinero sube. Ok, esto es el efecto que nosotros vemos. El tema es la determinación de la causa. A partir de ciertos efectos, poder determinar, términos probabilísticos, por cierto, la causa que lo genera. Por supuesto, va a partir de una teoría económica que uno adopte en principio y de la subjetividad, del conocimiento y de las creencias que uno tenga. Pero bueno, efectivamente, a partir de esto, de las causas que generan, digamos, ¿cómo determinamos las causas que generan? Cuando uno escucha que hay un observador, un economista, un especialista, lo que sea, en la televisión, que le da que da una interpretación, a otro que da otra interpretación. Entonces, en realidad es como que los distintos individuos tienen una distinta asignación de probabilidades o una función de creencia de cuál es la causa que genera la inflación. Y que seguramente parte, en principio, de la teoría económica que él decidió adoptar o que eligió o que va de acuerdo a su subjetividad. ¿De acuerdo? Entonces, ese en realidad ha sido un poco el detonante de esto que es la causalidad, ni más ni menos. Muy bien. Bueno, y hablando de Bernoulli, donde Bernoulli, como ustedes recuerdan, y a propósito de lo que decía Marco en las publicaciones esas, nosotros dedicamos mucho tiempo al teorema de Bernoulli, porque en realidad es el teorema de las causas, digamos. Bernoulli es, cuando se estudiaba, digamos, en aquel momento los probabilistas estaban dedicados a decir, bueno, tengo una urna y sé que hay 3 bolillas coloradas, y sé que hay 4 bolillas azules, supongamos. Entonces, se extrae una bolilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que salga colorada? Creo que dije eso. Entonces uno dice, bueno, hay 3 bolillas coloradas sobre 7, la probabilidad es un séptimo. Pero el tema ese va de la causa a los efectos. Si yo conozco la estructura de la urna, conozco la composición de la urna, bueno, yo puedo calcular la probabilidad. Y en eso, digamos, es lo que estaban los probabilistas de la época. Ahora, el tema, lo que introduce Bernoulli, y es justamente lo que, bueno, 200 años después se retoma acá con Peirce, es, no, en realidad yo lo que veo es, yo saco una bolilla de la urna, no conozco la composición de la misma, pero esa que saco es roja, colorada, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa es cuál es, digamos, es conocer la composición de la urna, es lo que hace que yo saque una colorada. Y lo mismo pasa en economía, digamos, yo veo un cierto valor de una cierta variable. ¿Cuáles son los factores
que han generado, que son la causa de que este sea el valor y no otro en este momento y en este lugar. Así que por eso, en realidad, la relación con el teorema este de Bernoulli del 1750 o por ahí. Bueno, volvemos a lo nuestro, no me voy a alejar. Entonces, utilizamos para eso, que a nosotros nos gustó tanto, los elementos de la inferencia abductiva, ¿no? A ver. Bueno, esto, como se imaginan, va a ser un poco la justificación de lo que decimos, ¿no? Entonces, supongan que tenemos un sistema económico dinámico en el que Y es el proceso endógeno, X es el vector de factores que pueden ser exógenos o endógenos al sistema, ¿no? Tenemos un conjunto incompleto de información, es decir, porque nosotros la información con la que contamos no es infinita, es decir, nosotros estamos asumiendo que la verdad que el valor que observamos de un fenómeno resulta de la influencia de infinitas causas que hacen a su comportamiento. Algunas de las cuales conocemos, algunas de las cuales no conocemos, algunas que podemos medir, otras que no podemos medir. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un modelo, hacemos el planteo del modelo, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer después la estimación y demás, a la luz de la información que contamos, que es un subconjunto de ese, no va a ser un conjunto infinito, sino va a ser un conjunto finito de causas. Ese es el que le llamamos omega estrella. Entonces vamos a tener, por eso las explicaciones que nosotros hacemos, los modelos que nosotros construimos, son modelos que son estocásticos, digamos, no son modelos determinísticos, por cierto. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de X e Y, contamos con un conjunto de información, siempre va a ser incompleta, y una teoría económica a la que denotamos con la letra S, que define en forma axiomática el sistema causal. Es decir, uno puede partir, qué sé yo, a propósito de la inflación, de alguna de las varias, numerosas teorías de inflación que todos podemos estudiar en la facultad. La que sea, la que sea. La inducción, a partir de estas condiciones, intenta explicar el comportamiento de Y. La abducción, a partir del conjunto de información ese finito, intenta decidir si una hipótesis, la X o un conjunto de hipótesis, constituye un factor causal de Y. Es decir, lo que les estaba contando, lo que les decía antes. Espérenme que nos muevo a nosotros porque, nos moví a nosotros y moví todo. Esperen, ahí está. Porque es importante que vean las formulitas estas. Muy bien. Entonces, la abducción, a partir del conjunto de información, intenta decidir si una hipótesis o un conjunto de conjeturas, que no observamos, por supuesto, constituye un factor causal de Y. Es decir, esto, la probabilidad de que X sea causa de Y, dado el conjunto de información con el que contamos hasta un cierto momento, por supuesto, a partir de ahora, por si queremos hacer una proyección, ¿no? Una probabilidad, esa que estaba expresada recién, que puede considerarse caracterizada por el falibilismo hermesiano basado en ciertos principios de carácter metafísico. En fin, ¿qué hay detrás de eso, digamos? Que el paradigma determinístico genera un tipo de azar ignorancia inherente a la visión que posee el observador sobre el comportamiento de los fenómenos. Es decir, que nosotros lo que el patrón del paradigma determinístico, lo que considera cuando uno hace una representación de un fenómeno, lo que supone es que hay una ley universal que rige el comportamiento del fenómeno. Y que nosotros, en realidad, los observadores, nunca vamos a poder llegar a, bueno, nunca. Es difícil llegar a su conocimiento total. Por lo cual, en realidad, si no podemos representar totalmente el fenómeno, es por una idea de ignorancia del observador. Pero existe una ley que rige el comportamiento del fenómeno, es decir, en forma determinística. Después, por otro lado, supone que no existe ningún conjunto de información que determine verdaderos comportamientos. Y que los fenómenos existen en una determinada realidad y que ésta experimenta un estado de evolución continua. Eso es lo que está detrás del paradigma determinístico cuando uno hace un enfoque, digamos, de los fenómenos dinámicos. Hay dos paradigmas, un paradigma determinístico y un paradigma probabilístico. Que no me acuerdo si es el que presentamos en el CLATSE o no me acuerdo. Bueno.
Entonces, en realidad, acá lo que tenemos que ver es ahora avanzar con lo que hemos demostrado, es la aleatoriedad, digamos, la condición probabilística de la causalidad. ¿Ok? La naturaleza estocástica, como acá me está diciendo Alberto. Ahora lo que, digamos, dada la naturaleza estocástica, lo que tenemos que avanzar es, porque yo ya les adelanté al principio, que había sobre la naturaleza subjetiva de la causalidad. Con lo cual vamos a avanzar, digamos, sobre el subjetivismo. Para eso vamos a considerar la biconceptualidad. Y bueno, y como la biconceptualidad parte justamente de la probabilidad subjetiva, entonces vamos a hacerles un pequeño raconto, un pequeño resumen, una pequeña evolución, para llegar a demostrarles esto de la subjetividad. Muy bien. La doctrina de la asociación de ideas, que a partir de la vinculación de la psicología y la epistemología intentó explicar los procesos psicológicos subyacentes al comportamiento racional, bueno, la teoría de la asociación de ideas proporcionó la base conceptual que posibilitó las transiciones entre las interpretaciones objetivista y subjetivista de la probabilidad. La declinación de la teoría de la asociación de ideas en el siglo XIX, hasta ese momento todos usaban la definición de probabilidad, el concepto, la aproximación a la probabilidad que les resultara cómodo, entre comillas, al problema que tenían que tratar. Pero bueno, cuando empieza a decaer la teoría de la asociación de ideas, se profundizan las diferencias entre las interpretaciones sobre la probabilidad, entre las interpretaciones objetivistas y subjetivista. Y bueno, se profundiza tanto que se vuelven incompatibles. Es así que a partir del replanteo, en términos de una probabilidad objetiva, que expresaba la existencia de una relación entre las cosas y una probabilidad subjetiva vinculada con nuestra forma de juzgar o sentir, que varía de un individuo a otro, realizado por Poisson y continuado por Cournot, Ellis y Bull, realiza la comparación de estas interpretaciones, se convirtió en el tema central de las discusiones sobre la noción de probabilidad. Dado que la explicación a obtener acerca del comportamiento de un fenómeno perteneciente a la ciencia fáctica, que es a eso a lo que estamos nosotros involucrados, será siempre incompleta, por lo que les decía con anterioridad, y que por lo tanto todo observador se verá inevitablemente obligado a construir inferencias en condiciones de incertidumbre. Resulta que estas inferencias carecen de sentido en el dominio lógico de la ciencia, que no permiten caracterizar como cierto o imposible algo que para el observador aparece como posible, pero eventual, y que permanecerá en una categoría sin importar en qué forma ni en qué medida varíe su conjunto de información. Las explicaciones que nosotros podemos dar, explicaciones de la representación, el modelo que vayamos a construir, ¿no? La explicación de dicho observador se justifica, según los postulados definetianos de la previsión, es decir, como Definetti llama a la predicción, se justifican solamente en el marco de la lógica de lo probable, en la que sus posibilidades se reducen a ponderar el rango de los resultados posibles, asignando a cada uno de estos una probabilidad condicionada, es decir, una evaluación cuantitativa de su grado de creencia personal o idea similar acerca de su ocurrencia. Es decir, acá aparece el sujeto por primera vez, ¿no? Por primera vez aparece el sujeto, ya estábamos hablando al respecto. Esta consideración de la teoría de la probabilidad como una generalización de la lógica formal constituye el núcleo de la interpretación subjetivista de Ramsey y de Definetti, recuerden, subjetivistas por cierto, que posteriormente Jeffrey denominó probabilismo radical. Bueno, no importa, digamos. La consideración de la teoría de la probabilidad, una generalización, constituye el núcleo de la interpretación subjetiva de Ramsey y de Definetti. Si bien ambos consideraron la necesidad de una lógica diferente para caracterizar a la teoría de la probabilidad, sus propuestas presentan diferencias.
Ramsey planteó su propuesta de un corte antilogicista a partir de una crítica detallada de la interpretación que hizo keynesiana. En tanto que la propuesta de De Finetti se opuso a la tesis central del logicismo y planteó la necesidad de evitar cualquier ingrediente metafísico en los fundamentos de la probabilidad y asumió un carácter netamente antifrecuencista, consistente principalmente en la crítica de la obra de Reichenbach y de von Mises. Es decir, era antifrecuencista. Las principales críticas de Ramsey a la interpretación keynesiana se refieren a la hipótesis que supone la posibilidad de, en todos los casos, de percepción por el observador de la existencia de relaciones lógicas de probabilidad entre pares de proposiciones. Es decir, no entre todos los pares de proposiciones hay relaciones lógicas. La axiomática de Ramsey implica una interpretación. La axiomática de Ramsey implica una interpretación de la probabilidad vinculada a la noción de utilidad, íntimamente relacionada con un retorno a la interpretación de los probabilistas de los siglos XVI y XVII, según la cual la probabilidad de ocurrencia de un evento, todos recordarán, de un evento E, podría ser interpretada como el precio, la apuesta, P, que un individuo estima equitativo pagar a un contrincante por el derecho a recibir de este un importe unitario exigible si el evento E se verifica. Una interpretación del grado de creencia que solo es válida en algunos casos. Por ejemplo, no puede ser utilizada como una medida de intensidad de la creencia que posee un observador con respecto a una teoría o a una ley científica. Para De Finetti, la apelación a la utilidad de la definición de Ramsey no es esencial, sino simplemente es un recurso para dar a la probabilidad un significado operacional. De acuerdo con la interpretación, con su interpretación, la noción de probabilidad puede ser justificada en forma independiente del esquema de apuestas, generando una definición de probabilidad cualitativa, más intuitiva, basada en la relación. El evento A es al menos tan probable como el evento B. Una relación a partir de la cual se construye una axiomática que implica la condición de coherencia. ¿Sí? Digamos, para De Finetti es todo esto a partir de lo cual se construye una axiomática que implica una condición de coherencia. Con el tiempo, la radicalización de la dogmática posición de De Finetti produjo un divorcio total, que condujo a Ramsey, digamos, se separaron en sus ideas, que condujo a Ramsey a renegar del subjetivismo, es decir, él era inicialmente subjetivista. Se renegó del subjetivismo. En un retorno a la teoría de la asociación de ideas, adoptar su visión biconceptual, es decir, objetivista y subjetivista, la cual considera que el significado de la probabilidad en lógica puede ser diferente de su significado estadístico. Una probabilidad lógica y una probabilidad frecuencista, digamos, la estadística, la que sale de los datos. Es decir, que propuso dos interpretaciones de probabilidad Ramsey. Una frecuencista, en términos de cocientes de clases, y otra subjetivista, entendida como grado de creencia sobre la ocurrencia de un evento individual, e intentó, si bien en vano, a partir de una forma de relación entre ambas, proponer la definición biconceptual, ¿se acuerdan que partimos de la biconceptualidad en esta parte?, consistente en una probabilidad en términos de grados de creencia. Y como conjetura, la posibilidad de justificar la inducción de acuerdo con la frecuencia relativa. Veamos la objetivización de la chance. La chance es una probabilidad, ¿ok? Les adelanto. A partir de esta interpretación biconceptual, como una extensión y generalización de la doctrina de la asociación de ideas, ¿se acuerdan que se volvió a eso? Y como base de la probabilidad frecuencista, Ramsey, inicialmente subjetivista, introdujo una noción de chance,
conocida así en la literatura, especialmente apropiada en las aplicaciones a la física de campo. Alternativa a la definición de Ramsey, Popper introdujo una interpretación propensionalista, que postula una clasificación de conceptos de propensión según se trate de casos repetibles o casos singulares. En los casos repetibles, en ellos las propensiones están asociadas a condiciones repetibles y son capaces de generar, a partir de sucesiones de repeticiones suficientemente largas, pero finitas, frecuencias relativas que pueden ser consideradas como aproximaciones a las probabilidades. En el caso, y en el otro, en el caso de los casos singulares, en ellos las propensiones son consideradas como capaces de producir un resultado particular en una situación específica. En el ámbito de la interpretación logicista, Carnap, importante porque es uno de los que después utilizamos para llegar a la demostración, Carnap elaboró los conceptos de grado de confirmación de una hipótesis, asimilable a un grado de creencia subjetiva sobre una chance. Recuerden que la chance es una probabilidad y es una probabilidad objetiva. Entonces, Carnap elaboró los conceptos de grado de confirmación de una hipótesis, que llamó PR1, y de probabilidad estadística, que denotó como PR2. Desarrolló dos conceptos basándose, por un lado, en la interpretación logicista de Keynes y de Wittgenstein, según la cual la probabilidad, la PR1, el grado de confirmación de una hipótesis, la probabilidad PR1 de una proposición Q respecto de una proposición P, está dada por la medida del ámbito común a P y a Q respecto de la medida del ámbito de P. Bueno, ya se aclarará. Y por otro lado, en la interpretación frecuencista de von Mises y Reichenbach. Del análisis de las propuestas mencionadas, se puede concluir, y ahí lo resalté en negrita, que las interpretaciones biconceptuales de la probabilidad obtenidas de los postulados de la doctrina de la asociación de ideas no lograron definir en forma rigurosa el vínculo entre la evidencia objetiva y los grados de creencia sobre el comportamiento de un fenómeno perteneciente al ámbito de las ciencias fácticas, es decir, entre la probabilidad objetiva obtenida deductivamente y la frecuencia relativa, llamémosla para simplificar el tema. No lo lograron. Ramsey, por un lado, no lo logró porque reconoce que la relación entre una creencia y la frecuencia relativa real está dada por una función proposicional arbitraria. Popper, bueno, para Popper, dice, la definición de las relaciones entre probabilidades singulares, objetivas y experiencia constituye un problema aparentemente insuperable en términos metodológicos. Y para Carnap, ay, este dibujito que tengo acá, y para Carnap, concluye que la definición biconceptual se basa en una relación no identificada entre la evidencia producida por un conjunto de información y una asignación analítica de la probabilidad. Una P definida en forma analítica. Muy bien. Entonces no lograron. Pero fue el principio principal de Lewis, o de Lewis, el principio principal, así se llama, el que, a partir de las propiedades carnapianas que les mencioné hace un rato, postula una definición implícita de probabilidades objetivas basada en la existencia de un vínculo racional entre la chance objetiva, que es esto, que es la probabilidad de que I pertenezca a un cierto subconjunto, dado bueno, acá les expliqué abajo lo que es, dado E de tau, que es la conocida como evidencia admisible. Entonces, esta que sería la chance objetiva, donde I denota el fenómeno dinámico, C denota una partición del conjunto infinito de información que hace la explicación del fenómeno, y E sub tau representa un conjunto de información formada por lo que se conoce como evidencia admisible.
que es es el conjunto de información que no permite definir como cierto ni la ocurrencia o la no ocurrencia de un determinado fenómeno. Es decir, en un juego no les permite, es el conjunto de información que no asegura que alguno de los dos gane. Disponer de esa información no asegura que alguno de los dos contrincantes o jugadores gane. Eso sería la evidencia admisible. Entonces, les decía, es el principio principal, muy importante para nuestro tema, basado en la existencia de una vinculación racional entre la chance objetiva, esto es una probabilidad objetiva, a partir de evidencia admisible, a partir de cierta información, y el grado de creencia sobre dicha chance. El grado de creencia que acá lo denotamos como F, y es un grado de creencia que es subjetivo, ¿de acuerdo? F es subjetiva. Consistente, entonces, logró un nexo entre la probabilidad de la chance y el grado de creencia sobre dicha chance. Consistente en una medida híbrida. Es el gran aporte del principio principal de Bernoulli. Una medida híbrida construida de Bernoulli, de Lewis. Es una medida híbrida construida como la probabilidad de una probabilidad. De modo que se verifica lo siguiente. Entonces, esta sería que la probabilidad de la chance, esta probabilidad objetiva, una cierta información admisible, es igual a la P que conocemos, la P deductiva, digamos, la P del análisis. Entonces, ya llego, no desesperen. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que esta función que sería, esta es la función de creencia subjetiva, dada la probabilidad objetiva, que es la probabilidad de la chance, sería igual a la P, a la probabilidad deductiva, lógica. Y en realidad acá lo que aparece, digamos, dado el principio de Lewis, entonces tenemos una función de creencia, una probabilidad subjetiva, sobre una probabilidad objetiva, que sería igual a la P, a esa P que estábamos tratando de vincular a la parte empírica. Y por supuesto, está dado a partir, bueno, acá abajo lo dice, donde S de P denota una proposición admisible al momento T compatible con la chance. Es decir, que la chance es un factor dominante. Es decir, según esto, nosotros vamos a definir una función de creencia nuestra objetiva, ¿no? Y quería decir que la S también hace al contexto, a la información, a la teoría con la que tengamos. Eso es lo que quería decir. Bueno, y acá está la explicación de lo que dije recién. Es decir, a partir del supuesto que como parte de la teoría de la evidencia, la función de creencia, la F, es una función de probabilidades condicionadas. Y en el contexto del condicionamiento bayesiano, el principio principal, el que define esa medida híbrida de probabilidad de una probabilidad, postula que la chance existe, que constituye una evidencia dominante y que en consecuencia, si al momento T la evidencia con que cuenta el observador incluye la proposición que la chance es P, entonces su grado de creencia será P. Ese es el tema de, en este caso es la dominancia de la chance, que sería objetiva. Ahora bien, esperen que no me salte de nada, porque si no nos perdemos más todavía en este lío, ¿no? Bueno, con respecto a la implicación en ambos sentidos, entre funciones de creencia y funciones de probabilidades condicionadas que hemos mencionado, y que en realidad es uno de los puntos en los que formalmente todavía tenemos que hacer algunas cosas, profundizar un poquito, postulada tanto por el bayesianismo subjetivo como el objetivo, debe tenerse en cuenta que esta equivalencia que he mencionado, de acuerdo con los postulados del principio principal, es estática. Es decir, se verifica solo respecto de grados de creencia relacionados con probabilidades a priori, no nulas, pero no permite evaluar variaciones en los grados de creencia sobre la chance. Es decir, acá lo que decía es P.
¿ok? Es esa probabilidad, pero no distintos grados de creencia. Entonces, esto porque es un enfoque estático. A fin de superar esta naturaleza estática de la equivalencia entre grados de creencia subjetivas y probabilidades condicionadas, se utilizó una variante del bayesianismo objetivo basado en la sustitución del condicionamiento bayesiano por el principio de entropía máxima para modificar los grados de creencia cuando varía la evidencia. ¿Sí? Si cuando nosotros nos varía la evidencia, ¿cómo podemos cambiar nuestros grados de creencia? Es decir, para, digamos, en términos de que no, a lo mejor la dominancia o no de, de la probabilidad de la chance, es decir, que no sea solo P, ¿de acuerdo? Esta propuesta conduce a una versión del principio principal perteneciente al conjunto de las teorías epistémicas de la probabilidad en base al criterio de calibración de la chance. Ese es el punto ahora, la calibración de la chance. Para superar el tema estático, vamos a hacer una calibración de la chance, de esa probabilidad objetiva. Según la cual, la actualización de los grados de creencia no se obtiene mediante la aplicación sucesiva de la relación creencias condicionadas iguales a probabilidades condicionadas, sino mediante la selección de funciones de creencia condicionadas en parte por las características de la evidencia y los dictados de la teoría epistemológica de la probabilidad, y en parte por la actitud subjetiva del operador. Entonces, avancemos ahora sobre la causalidad epistémica o epistemológica, para ser más friendly, como se dice ahora. Como una extensión de la teoría epistémica de la probabilidad, es posible postular una teoría epistémica de la causalidad estocástica, que a eso íbamos, ¿no? Íbamos a demostrar que la causalidad era estocástica, cosa que lo demostramos en el primer conjunto de slides, luego que era subjetiva, que lo demostramos en el segundo conjunto de slides, y ahora estamos avanzando y vamos a llegar a la aplicación a los fenómenos económicos. No desesperen. Entonces, como una extensión de la teoría epistémica de la probabilidad, llegamos a postular una teoría epistémica de la causalidad estocástica, según la cual los grados de creencia en la existencia de una relación de causalidad deben ser calibrados respecto de la chance. Un criterio de calibración que permite definir una función de creencia imprecisa. Función de creencia imprecisa. De acuerdo con los postulados de la deducción y el criterio de calibración, la chance, que era la probabilidad objetiva, que venimos llamando pi, de que X es un factor causal de Y a partir de la evidencia admisible, del conjunto de información con el admisible, es igual a una cierta Z. Fíjense que antes había aparecido esta pi, esta probabilidad objetiva, y esto era igual a P, igual a un numerito. En este caso, dado los postulados de la deducción y el criterio fundamentalmente de calibración, nos permitió llegar a que, bueno, esta probabilidad puede adoptar un valor Z, bueno, no un valor, en realidad puede adoptar un rango de valores entre 0 y 1. Y debe ser interpretada, bueno, yo capaz que digo algo antes de lo que después está escrito, debe ser interpretada a partir de la evidencia admisible, como una condición dominante de una función de creencia en la existencia de una relación causal de la forma X causa Y. Es decir, fíjense que acá ya no tenemos la función de creencia que llamábamos F, que era una función subjetiva, que lo sigue siendo, dada la chance, ¿sí? Y que era igual a P, sino que ahora ya lo tenemos generalizado, ya no es un análisis estático, sino es un análisis que nos permite llegar a que esto es igual a una Z, donde Z puede adoptar distintos valores, y podemos contemplar los grados de creencia de cada individuo sobre la ocurrencia del fenómeno. El mecanismo de calibración
conduce una variante, bueno, quizás ya lo dije, bueno, es un poco duro esto, voy a pasar rápido. El mecanismo de calibración conduce a una variante imprecisa del grado de creencia, según la cual, si la proposición P igual a Z está incluida en el conjunto Q de proposiciones causales binarias, entonces la función representativa de los grados de creencia en la existencia de una relación causal de la forma X es causa de Y, dada cierto conjunto de información admisible, debe estar incluida, para que todo esto que dijimos se verifique, debe estar incluida en el hull convexo, así se llama, al conjunto Q, que está definido por el conjunto de combinaciones convexas de pares de funciones de probabilidades. Ajá. Y ahora sí llegamos a lo de los procesos, por lo menos la palabra económica, aunque en el fondo está eso, ¿no? Bueno, vamos a entonces, calibración y causalidad estocástica. Hablamos de la causalidad, que era probabilística, es decir, que era estocástica, vimos que tenía carácter subjetivo, y mencionamos el método de calibración para superar esa limitación estática que tenía el principio principal de Lewis. Entonces veamos lo que llegamos hasta ahora y los procesos económicos dinámicos. Bueno, toda esta parte, digamos, la parte anterior puede resultarles bastante complicada, densa y no estar acostumbrada, pero esto seguro que todos estamos más o menos que lo dominamos todos. Dice, sea un fenómeno económico dinámico que admite una representación lineal asimilable a un proceso estocástico, es decir, sea está ahí, en el dominio del tiempo y en el dominio de los estados, asimilable a un proceso estocástico estrictamente estacionario, y cuya configuración varía en el dominio continuo de los estados, omega, perteneciente al omega grande, en el que cada estado se supone definido por la realización simultánea, en un determinado momento, de infinitos procesos estocásticos estacionarios, estrictamente estacionarios, que forman su estructura causal, cuya expresión formal está dada por esto, ¿no? Digamos, ya todos lo conocemos. Y tal que la sucesión temporal de los estados forma su trayectoria necesaria. De modo que el fenómeno el proceso estocástico, queda definido como un sistema que evoluciona en el dominio espacio-temporal y que se supone caracterizado por una cadena de presuntas causas y efectos de la forma X, causa a Y, representativa del principio de solidaridad universal que relaciona a los fenómenos. Digamos, las relaciones que hay, las distintas X y las relaciones que hay entre ellas, que se relacionan para producir un determinado. Estos supuestos, asumidos como punto de partida, se traducen en el siguiente sistema axiomático, que define el ámbito teórico en el que evoluciona el fenómeno estocástico, el proceso estocástico. Por un lado, que el I se comporta de acuerdo con un paradigma determinístico. Que la representación del comportamiento del fenómeno está dada por una función que depende del conjunto de información con el que contemos, es decir, esta función eran las variables conocidas por el observador, así que sería esta la parte que nosotros podemos explicar del fenómeno, ¿sí? La parte de la esperanza condicionada, del modelo. Entonces, la representación del comportamiento está dada por una función no estocástica, definida de acuerdo con un criterio de optimización, todos conocemos distintos, por un sistema formado por un conjunto finito de presuntas variables causales, sugerido por una teoría económica que es la que llamamos S, y que asumimos como punto de partida, la teoría que tomemos como punto de partida, y respecto de las cuales el observador cuenta con información empírica. ¿Está? Entonces tenemos una cierta información, punto de partida, una teoría económica, y tenemos la información empírica. Bueno, como tercer axioma, dice, dado que esa función, que el modelo, la parte explicable por parte del observador, constituye una representación inevitablemente insuficiente, porque hay infinitas cosas que se nos escapan, ya sea por azar e ignorancia, si uno adopta el enfoque determinístico de los fenómenos dinámicos, o por un azar, no ignorancia, un azar intrínseco al comportamiento de los fenómenos de nuestra disciplina, siempre hay algo que no vamos a poder representar. Nuestros modelos no son matemáticos, son estocásticos. Entonces, dado que
este modelo, digamos, la representación que hagamos constituye una representación inevitablemente insuficiente en condiciones de estacionariedad estricta, resulta esto. Resulta esta igualdad ¿dónde? La I, el fenómeno a explicar, el que estamos estudiando, está compuesto por la F, que denota el comportamiento esperado, la esperanza condicional de I, dado cierto conjunto de causas, en principio, de factores exógenos, más una componente epsilon, que en realidad sería la diferencia entre el valor observado y lo que nosotros estamos explicando con nuestro modelo, y que cumpliría con condiciones de ruido blanco. Un cuarto axioma, ya terminamos, prometo, dice que el paradigma determinístico implica que justamente en el límite, nuestro modelo, nuestra representación del fenómeno, en el límite debería coincidir con el comportamiento real del fenómeno. Y por lo tanto, que en el límite, ese epsilon, que es la diferencia entre el valor real y el explicado por nuestro modelo, debería tender a cero. Entonces, de acuerdo con estas hipótesis, a partir del conjunto incompleto de información con el que contamos para hacer un modelo, que sería lo que venimos mencionando como evidencia admisible, y del criterio de optimización seleccionado, llámese mínimos cuadrados clásicos, es decir, el que sea, ¿sí? Del criterio de optimización seleccionado para determinar la causalidad. En este caso, el test de Granger, por ejemplo, o de Granger-Hakanaka. Entonces, de acuerdo con estas hipótesis, a partir del conjunto incompleto de información y del criterio de optimización que seleccionemos, para determinar que la X causa ahí, este chirimbolito es la estimación de la causalidad, ¿ok? Es decir, que podemos estimar, a partir, por ejemplo, del test de Granger o de Granger y Hakanaka, la estimación de que X causa la Y a partir de cierta información incompleta, la evidencia admisible, de la relación causal binaria X causa Y. Entonces, y creo que ya estamos por terminar, Pirucho. Bueno, dice, de acuerdo con una interpretación objetivista de la chance, basada en la evidencia... No estamos por terminar. Pero se acaba el tiempo. Pero se nos acaba el tiempo, así que tengo que ir más rápido todavía. De acuerdo con una interpretación objetivista de la chance, basada en la evidencia que proporciona el estimador, digamos, el objetivo de este trabajo, falta poco, consiste en justificar una interpretación probabilística abductiva que permita demostrar la naturaleza subjetiva de las relaciones de la forma X causa Y entre los factores que integran el entorno económico que condicionan el comportamiento de... Bueno, sea la probabilidad, sea la chance objetiva en el sentido de Ramsey, sobre el evento de que X es causa de Y, en la que Y surge de la aplicación de los criterios de optimización asociados a los métodos estadísticos, por ejemplo, los test que habitualmente utilizamos, test de Granger o cualquier otro test. Digamos, fíjense que se vincula a lo que hacemos permanentemente cuando hacemos modelos, ¿no? Entonces, sea la chance, de acuerdo con los postulados del principio de calibración de la chance, la función de creencia imprecisa sobre la ocurrencia del evento X causa a Y, condicionada por esta chance objetiva, pertenece al Hull convexo, tal. Está condicionado también por un sistema teórico asociado al marco político-económico adoptado por el observador, y por el supuesto subjetivo sobre la invarianza del sistema causal que rige el entorno económico de Y. A eso lo hemos llamado M, y lo hemos llamado M en homenaje a mí, ¿no es cierto? Bueno, yo sugerí que le pusiéramos M. Muy bien. Queda definido, entonces, de acuerdo a la función de creencia imprecisa, condicionada por estos aspectos, fíjense que está condicionado al contexto político-económico y a la invarianza de ese entorno económico, queda definida de la siguiente forma. Bueno, esta es la formalidad del caso, como se imaginarán, y esto es la explicación de esa fórmula interminable,
donde dice entonces, ahora sí la conclusión, dado un conjunto de información, omega estrella, incompleto, que forma parte de las infinitas causas que llamamos omega, formado por la evidencia admisible, de acuerdo con la nomenclatura de Lewis. Según la teoría de la causalidad y de acuerdo con el criterio de calibración de la chance, pudimos concluir en la naturaleza subjetiva de la eventual existencia de la relación de causalidad de X hacia Y, basada en su función de creencia imprecisa, definida por la chance condicionada por los resultados obtenidos por el testeo estadístico según el método inferencial empleado, y por las hipótesis S, que sería la teoría económica tomada como punto de partida para el planteo del modelo, y M, que sería la invarianza de ese sistema, inherentes a la adopción personal de un marco económico teórico. Bueno, a ver, y puse continuará porque efectivamente el doctor Landro, conmigo tenemos la intención de continuar, pero bueno, no termina acá, esto empieza y bueno, nada, estamos abiertos, yo voy a dejar de compartir y estamos abiertos hasta que nos digan, no entendimos nada de qué se trata esto. Así que si tienen alguna inquietud, vos Alberto, no sé si querés agregar algo. Continuará, fíjense, si ustedes se fijan un poquitito y leen esa última infernal expresión que está ahí, si uno la reduce en términos de nomenclatura, llega a la conclusión de que la función de creencia, esa imprecisa, es una esperanza matemática condicionada, digamos. Lo cual no es difícil de interpretar, pero yo creo que conceptualmente merece todavía un poco de análisis más detallado. Y por otra parte, yo creo que falta todavía, porque nosotros estamos basándonos fundamentalmente en una condicionalidad dominante de la chance. Pero esa dominancia de la condicionalidad de la chance puede ser variable. Y en todo caso, yo tenemos la idea de que las funciones de creencia deben adoptar distintas formas, o cuáles serían las formas a adoptar por las funciones de creencia cuando varía esa dominancia de la condicionalidad de la chance. La pérdida de la dominancia de la condicionalidad, yo creo que genera un dominio de existencia de las funciones de creencia que habría que analizar un poco, que se hace mucho más grande, mucho más inmanejable, ¿no? Fíjense ustedes una cosa, nosotros tomamos todo esto de ideas muy, bueno, por ejemplo, la idea que mencionó Mirta sobre la causalidad de inflación o de emisión monetaria con respecto a la inflación, la influencia de la emisión monetaria con respecto a la inflación. Pero hubo una idea primera que nos dio origen sobre la cual discutir sobre esto, que fueron las vacunas. Las vacunas tienen una chance que es una probabilidad objetiva estadística, que dice la eficiencia de la vacuna es del 65%. Digamos, lo que dice que es la probabilidad de que usted no se enferme o no se enferme a muerte es de 0,65. Y ocurre lo siguiente, si esa chance tuviera una condicionalidad dominante, es decir, que nosotros tuviera fuerte dominancia en la condicionalidad, nosotros nos permitiría coincidir en que es el 60%. Es más, si esa chance idealmente no podría ser, porque por definición de chance no podría, pero si esa chance fuera igual a 1, nosotros coincidiríamos en términos determinísticos con esa probabilidad igual a 1. Pero resulta que hubo tantas opiniones de tanto infectólogo, de tanto político alrededor de esa medida de eficiencia, que si esta, que si la otra, que si puede ser, que si la geopolítica, que si la Madonna Dolorata, que el grado de creencia se va debilitando con respecto a la condicionalidad de la chance. Es decir, la chance se vuelve cada vez menos creíble, la condicionalidad se vuelve cada vez menos
menos dominante, y por lo tanto la función de creencia se dispersa. Es decir, bueno, a mí me dieron la Sinopharm, que me dijeron que patatín y patatán. Yo, francamente, mi función de creencia, que esa no sirve para nada. Digamos, es más, mañana me van a dar una tercera dosis de otra que no sé qué será. Pero la chance que me decía, no, la Sinopharm tiene el 73% de eficiencia, bueno, mi función de creencia es que seguramente sea un 20%. Esa es la pérdida de la condicionalidad. Bueno, esa pérdida de condicionalidad en fenómenos económicos dinámicos puede ser muy importante, digamos, ¿no? Puede ser muy importante en la medida en que de la calidad de la explicación y la predicción del comportamiento de los fenómenos dinámicos. Esa fue la idea, digamos, de toda esta cuestión, ¿no? Que generó toda esta cosa bueno, que Mirta intentó en vano, creo, de explicar. Lo pueden reconocer totalmente. No decimos, no, yo no tengo nada más que decir. Yo. Bueno, muchas gracias por... Está muy apreciado, muy apreciado. Bueno, muchas gracias por haber tenido la paciencia, la dedicación de quedarse ahí. Si Así ustedes que... tienen algún comentario o cosa que hacer, si quieren, nos pasan por escrito. Y Elena, no sé si levantaste la mano para aplaudir o para preguntar algo. Si no, sacale, listo. Si preguntá o callo para siempre. Chao, creo que fue. Bueno, nada más, gracias por todo, gracias por escucharnos. Y nada más. Seguiremos asistiendo. Sí, hay preguntas. ¿Hay preguntas? A ver. Vamos. ¿En qué no estábamos de acuerdo? Una de las cosas que no estábamos de acuerdo es en esta. En esa, digamos, implicación inversa, en ambos sentidos, entre funciones de creencia y probabilidades condicionadas. Que se plantea Ramsey, en cierta manera la plantea como una hipótesis, casi como un axioma. De Finetti, el gran De Finetti, logra, a mi entender, una solución a partir de el condicionamiento bayesiano, la condición de intercambiabilidad y el teorema, ¿cómo se llama? El teorema de Finetti, el teorema fundamental de Finetti, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Si se juntan esas tres cosas, yo creo que se logra, pero de nuevo, es en términos de inducción y estática. Bueno, en eso no coincidimos. Y bueno, será motivo de disputas y de peleas y todas esas cosas que quién sabe a dónde pueden llegar, ¿no? No se sabe. Quizás lo más agarrado a la tierra que les podemos decir, a lo mejor, a mí desde siempre, digamos, y siempre lo comentó, me interesa y ojalá alguna vez pueda terminar de profundizar el tema de la causalidad. Hace muchos años, de todos ya hace muchos años ya, porque somos todos grandes, nosotros somos grandes, así que bueno, alguna vez me tocó como trabajo de tesis en su momento, una implicación econométrica hace muchísimos años, donde lo que apliqué era de avanzada, ahora ya no está de avanzada, pero bueno. Y justamente apuntaba al tema de la causalidad, y en ese momento, muchas décadas atrás, y se repite lamentablemente la cuestión, fue aplicado a la inflación en Argentina. Entonces, en ese momento, bueno, yo, digamos, como gran cosa en ese momento, incorporaba el estado de arte en ese momento, y había llegado a la conclusión, digamos, como dijimos recién, una teoría, digamos, a priori yo lo que iba a hacer, yo tenía que hacer una tesis, entonces tenía las distintas teorías de inflación, y lo que iba a hacer era contrastar las distintas teorías para ver cuál era la relevante para el momento y el lugar que estaba viviendo Argentina en ese momento, eran los años 80, antes de la hiperinflación del 89, por ahí, en plena hiperinflación. Entonces yo tomaba, a priori, digamos, tomaba las distintas teorías económicas, tomaba los datos y hacía la contrastación empírica. Entonces me llevaba a un cierto resultado. El más complicado, les cuento, que había relación en ambos sentidos. Bueno, más o menos las cosas se repiten, digamos, pero no importa. Entonces yo desde ahí siempre me quedé con que siempre uno recurrentemente escucha el tema de la causalidad, y entonces cada vez que escucho
a un especialista a decir, no, porque no solo la inflación, pero en realidad la inflación es el tema que está, bueno, lamentablemente que lo mencionamos todos los días. Pero bueno, unos dicen, la inflación es por esto, la inflación es por el otro, pero no se dan cuenta que la inflación es por esto. Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué no agarramos los datos, como yo los agarré en algún momento, y contrastamos cuál es la causa y cuál es el efecto? De hecho, en mis clases de econometría, yo a los chicos, el primer día, aunque todavía no saben mucho de econometría, pero les hago hincapié en la causalidad, porque la causalidad y el sentido de la causalidad es lo que le da sentido al modelo. Lo demás deberíamos hacerlo bien y deberíamos obtener los resultados correctos, digamos. Pero bueno, hago mucho hincapié en que puedan determinar el sentido de la causalidad, si es en un sentido, si es en el sentido inverso, o si es en ambos sentidos, que es como en general las cosas no son tan simples, sino que en general todo se determina un poco endógenamente, como, bueno, casi como conclusión, les cuento ahora, de lo que obtuve en ese momento. Entonces, bueno, yo ahora lo que digo es, yo escucho y digo, bueno, agarremos los datos y verifiquemos. Entonces uno puede llegar a un resultado, y fíjense. Entonces yo digo, bueno, si yo lo contrasto y llego a un resultado, bueno, para mí eso tiene un intervalo, hago un intervalo de confianza, sí, ya sé, me pasé con el tiempo, ya termino. Hago un intervalo de confianza, hago una predicción que va a estar entre tanto y tanto, o que esto es causa de esto. Y entonces, ¿por qué no me creen? ¿Por qué me dice que no es o que es otra cosa? Entonces lo que digo es, más allá del resultado empírico, del resultado de los test estadísticos que hagamos y de las conclusiones a que lleguemos, no todos tenemos el mismo grado de creencia sobre esa conclusión. Entonces, de ahí el tema de la vinculación entre esa probabilidad frecuencista, digamos, de la probabilidad de que sale de la estadística, de los métodos estadísticos, y de la asignación de probabilidades que les damos. De que, bueno, de partir, a lo mejor que parte de cierta teoría económica que uno supone, en realidad, y que admite como axioma casi, y que también que se mantenga a lo largo del tiempo, que es esa S que aparece, no, que sea la M que aparece por ahí, y a partir de, digamos, de un grado de creencia subjetivo que uno puede tener incluso a la luz de la experiencia y de los años que tenemos sobre la ocurrencia de los fenómenos. Entonces, en realidad, esto lo que nos permitiría es, bueno, yo hago todo lo que sabemos hacer todos, ¿sí? Hago toda la causalidad, llego a la conclusión. No me lo discuta nadie, llegué a eso. Pero eso no me dicen todos lo mismo, aunque hagan lo mismo. Sí, bueno, pero no, porque es así, porque es así, pero mirá. Entonces, el grado de creencia que nosotros tenemos a partir de la probabilidad objetiva no es el mismo para todos. Ese es el nexo, eso es en realidad lo que supera, intentamos ir un poquito más allá del resultado que da el intervalo de confianza para la predicción o las conclusiones de causalidad o lo que sean. ¿Entienden? Por eso la relación entre la cosa objetiva y la cosa subjetiva, digamos, no hay un solo resultado posible, sino por lo menos hay muchas interpretaciones asociadas a eso. No sé si pude vincular algo, hacer un vínculo con lo que hacemos en econometría. ¿Puede ser? En realidad, ella se equivocó en los años, fue otra inflación. Somos jóvenes. Otra inflación que tuvimos, que bueno, era tanta que tuvimos, y discutimos mucho sobre el tema, y al final nos casamos. Sí, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Una cosa no es causa de la otra. Los que están casados ya no tienen remedio. Los que estén por casarse, tengan en cuenta esa reflexión que acabo de hacer. Bueno, no, eso es una chanza para terminar un tema que es muy denso, que sabemos muy denso y que agradecemos que nos hayan escuchado profundamente. Así que esperamos volver con algo aplicado, y esperamos volver, seguirlos a ustedes, que nos aportan tanta cosa nueva, que nos tan vuelva a invitar el miércoles que viene a escuchar. A escucharlos vamos a escuchar, tenemos el link, así que toda vez que la vida lo permita lo escuchamos. Liberemos a esta gente. Gracias por todo. Muchas gracias, los esperamos pronto con más temas.
obviamente Bueno. me quedan muchas preguntas pendientes sobre su trabajo, y denos el tiempo también de pensar en el Claro, contenido que han claro. propuesto hoy, que tiene una profundidad en cuanto a la lógica de la probabilidad, que merece que se reflexione cada uno. Y por cierto, como Mirta decía, claro, tener ejemplos también puede ayudarnos en acercarnos a las profundizaciones que hicieron, particularmente con referencia a la función de creencia. No sé, yo solamente quiero comentar, creo que habría que reflexionar sobre cómo adquirir información sobre la función de creencia para poder estimarla en el momento en que aparece en el, digamos, en el evento que condiciona. Digamos, hay una parte que es como cuando hicieron el ejemplo de la vacuna. Yo puedo creer que la vacuna que me suministraron no es efectiva, pero igual me la tomo. Ahora, ¿quién mide mi grado de creencia? ¿Quién me tendría que preguntar? Yo respondería sí, no le creo mucho a la efectividad de la vacuna, pero igual me la hice. Digamos. O sea, no sé si hay una forma de adquirir información después para los estadísticos, para efectivamente implementar en la práctica. Sí. El problema es precisamente lo que acabas de decir, sí, en cuestiones estadísticas. Lo que pasa es que ahí en la función de creencia hay a veces, en general, a veces diría yo, mezclados muchos preceptos dogmáticos, o actitudes ante el riesgo o esas cosas. En la teoría financiera se nota más, ¿no? En cuanto a la aversión al riesgo o no, digamos, ¿no? Que realmente no se pueden medir, ¿no? No se pueden, ese es el problema, ¿no? Es decir, es esa interpretación personal de la función de creencia, que es, bueno, es un poco habría que aplicar aquella gran frase de De Finetti que resumía todo diciendo que la probabilidad no existe. Bueno, la función de creencia tampoco existe, digamos. Hay infinitas funciones de creencia. Y, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío, ver si de alguna forma la preocupación nuestra es ver si esa función de creencia de alguna manera se modifica a partir de la condicionalidad, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Bueno, en cuanto tengamos el trabajo, se los vamos a mandar para que efectivamente puedan distraerse un rato con esto, pero efectivamente, como decías, Marco, hace falta una lectura bastante detenida sobre el tema, si no son un montón de conceptos poco familiares a veces y que, bueno, hacen que uno se distraiga. Así que, bueno, con mucho gusto serán los primeros en recibirlo. Sí, te digo, este trabajo, yo creo que el otro día te lo decía, este trabajo estaba previsto para presentar en la reunión del Estorep de Viterbo, digamos, del año que viene, ¿no? Veremos, bueno, ya veremos qué sucede, digamos. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un placer, gracias a usted. una alegría estar en contacto Chao. con ustedes, y seguimos Gracias. en contacto. Adiós. Que sigan todos bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Adiós.